Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En los últimos días el universo del entretenimiento turco, y con él, miles de seguidores repartidos por el mundo hispanohablante, se ha visto envuelto en una polémica que pocos podían anticipar. Unas imágenes que mostraban un instante de intimidad entre Gökberk Demirci y Özge Yaz, una de las parejas más queridas y seguidas de la ficción turca, irrumpieron de forma abrupta en la esfera pública, generando un aluvión de comentarios, análisis improvisados, teorías conspirativas y un maremoto emocional que todavía continúa. Lo que en cualquier relación sería un gesto cotidiano, un beso, una caricia, una muestra espontánea de afecto. Se convirtió de repente en el epicentro de un torbellino mediático. Las imágenes, cuyo origen aún permanece envuelto en misterio, comenzaron a circular como fuego sobre pólvora en cuestión de minutos. La reacción fue inmediata, mientras algunos internautas celebraban la naturalidad de la pareja, otros denunciaban lo que consideraban una invasión flagrante de su privacidad. Los primeros fragmentos del vídeo. Captado, según se rumorea, durante una gala privada donde abundaban tanto los flashes como los teléfonos levantados, mostraban a la pareja conversando en un rincón apartado. Luego, casi sin transición, la cámara captaba un instante íntimo, un beso tierno, espontáneo, ajeno a cualquier pose y claramente destinado a un espacio estrictamente personal. Ese breve momento congelado en una grabación que nunca debió salir a la luz, se transformó al instante en material viral reproducido millones de veces. La respuesta de sus representantes no se hizo esperar. Apenas los primeros portales del corazón comenzaron a publicar capturas del vídeo, los equipos de comunicación de ambos actores se pusieron en contacto con medios, cuentas de entretenimiento y responsables de las plataformas digitales para solicitar prudencia y respeto. Subrayaron la necesidad de proteger la vida privada de la pareja, insistiendo en que convertir una escena íntima en espectáculo no solo perjudicaba a los artistas, sino que también abría la puerta a una espiral de especulaciones nocivas. Sin embargo, esa petición de calma no logró frenar el efecto dominó. Las redes sociales se llenaron de debates apasionados, donde acaba el derecho a la curiosidad de los fans y donde empieza el derecho a la privacidad de los famosos. ¿Debe cualquier gesto afectivo entre dos personalidades públicas tornarse material público sin su consentimiento? ¿O es precisamente esa falta de límites lo que impide a las celebridades vivir su vida sin temor constante a ser observadas? Mientras tanto, tanto Gökberk como Özge optaron por mantener silencio. Este silencio, lejos de apagar el fuego, alimentó aún más el frenesí interpretativo. Algunos vieron en su ausencia de declaraciones una señal de malestar profundo. Otros, un ejemplo de madurez y serenidad ante una situación que podría haber escalado hacia un conflicto mayor de no haber sido manejada con inteligencia. Entre los mensajes más comentados figuraba un comunicado emitido por sus representantes, en el que se recalcaba la necesidad de actuar con responsabilidad y empatía. De forma elegante pero firme insistieron en que aquellas imágenes no representaban contenido destinado al consumo público, y pidieron a los medios que evitaran alimentar una narrativa artificial basada en la especulación. Aún así, la filtración tuvo consecuencias. Numerosas celebridades turcas optaron por no pronunciarse, alegando que ninguna opinión debía interferir en la esfera personal de la pareja. Paralelamente, millones de seguidores inundaron X, Instagram y TikTok con mensajes de apoyo, destacando la autenticidad de la pareja y criticando la decisión de quienquiera que hubiera difundido el vídeo. La intervención de los representantes logró, en cierta medida, amortiguar el impacto mediático, aunque no consiguió detener por completo el flujo de debate. La discusión se trasladó a los programas de entretenimiento, a blogs especializados y a comunidades de fans,
donde se continuó analizando cada detalle con minuciosidad. Para algunos, la filtración no hacía sino reforzar el afecto sincero que la pareja siempre había transmitido en público; para otros, era un claro ejemplo de cómo la exposición permanente puede convertirse en arma de doble filo. Mientras tanto, el misterio acerca del origen del vídeo permanece intacto. Nadie ha reivindicado su filtración, y los asistentes a la gala guardan silencio. Esta opacidad, quizás por miedo, quizá por respeto, ha incrementado aún más la atención mediática. ¿Fue un asistente indiscreto? ¿Una grabación accidental subida sin permiso? ¿O un intento deliberado de generar caos mediático? Nadie lo sabe, pero la incógnita continúa alimentando titulares. Gökberg, según fuentes cercanas, expresó en privado su inquietud por el daño emocional que esto pudiera causar a Özge. Se dice que su primera reacción fue protegerla del escrutinio público, consciente de que algunos comentarios en redes sociales pueden llegar a ser especialmente crueles. Ella, por su parte, habría manifestado tristeza y agotamiento ante la idea de que un momento tan íntimo terminara convertido en espectáculo global. La presión psicológica no es un tema menor. La pareja ha sido, desde hace años, una de las más queridas por los espectadores del mundo hispanohablante, quienes los conocieron en sus primeros trabajos y siguieron su evolución profesional y personal con verdadero cariño. Por eso, la filtración no solo despertó curiosidad, sino también un sentimiento de indignación colectiva. Esto no era para nosotros, escribían cientos de usuarios. Queridos seguidores de K-pop, aquí es donde nos gustaría preguntaros directamente. ¿Qué pensáis vosotros de esta situación? ¿Creéis que el amor de una pareja pública debe ser siempre accesible al mundo, o estos momentos deben permanecer protegidos cueste lo que cueste? Es un debate que toca no solo a Gökberg y Özge, sino a todas las celebridades que viven entre el cariño de millones y la presión de la exposición permanente. Aprovechamos para recordaros que vuestra participación es esencial para el crecimiento de este espacio. Si os apasionan este tipo de análisis profundos y queréis recibir más contenido exclusivo, suscribíos al canal K-pop, activad la campanita y dejad vuestro me gusta. Y si queréis apoyar nuestro trabajo de forma aún más cercana, no olvidéis que podéis uniros a nuestro canal mediante el botón Unirse, lo cual nos ayuda enormemente a seguir investigando y preparando contenido de máxima calidad para vosotros. La historia de esta filtración continúa evolucionando. Los medios siguen pendientes, los fans siguen opinando y la pareja, con serenidad admirable, sigue manteniéndose firme ante el torbellino mediático. Lo que está claro es que este incidente ha vuelto a evidenciar una verdad incómoda: la vida privada de las celebridades es extremadamente frágil, y un solo instante captado sin permiso puede desencadenar un huracán emocional y mediático imposible de controlar. En los próximos días seguramente veremos nuevas interpretaciones, nuevas teorías y quizás alguna declaración oficial. Pero por ahora lo más importante es recordar que detrás de los focos y las cámaras hay personas reales, con emociones reales, que merecen tanto respeto como cualquier otro. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.